Muy buenas tardes, licenciado. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión de la presente fecha. A partir de este momento, iniciamos con la grabación de la clase correspondiente al día 13 de agosto de 2021. La clase de hoy resulta bastante interesante porque vamos a entrar a profundizar específicamente sobre lo que son las sociedades mercantiles. Y para ello debemos de recordar lo siguiente. Hace una semana
hablábamos que las sociedades mercantiles son consecuencia del fenómeno asociativo. Los seres humanos tenemos el derecho humano de unirnos libremente a quien nos parezca. Y puede ser que nos unamos por intereses religiosos, por intereses deportivos, por intereses culturales, por intereses gremiales, por intereses de trabajo, por intereses de beneficencia o por intereses económicos. Y realmente cuando hablamos de que dos o más personas se unen por perseguir un interés económico en común, pues usualmente vamos a hablar y a entender las sociedades mercantiles, porque las sociedades mercantiles son comerciantes sociales. ¿Y cuál es el propósito de un comerciante? Pues prácticamente ofrecer sus servicios de intercambio de bienes o prestación de servicios con ánimo de lucro. Y eso es lo que hacen las sociedades mercantiles. Entonces, hace 8 días platicamos que dentro de la gama de lo que son las asociaciones, ONGs, cooperativas, sindicatos, partidos políticos, sociedades civiles, están las sociedades mercantiles, ¿no? Entonces, hace 8 días la idea era que de los diversos grupos de uniones de personas, hay uno que es el que nos interesa, que es el de las sociedades mercantiles. Ya con esa información, el licenciado Webster Rosales el día lunes se dio a la tarea de empezar a hablar sobre la concepción doctrinaria de las sociedades mercantiles. Y dentro de esa concepción doctrinaria, él platicó sobre las sociedades de tipo personalista y las sociedades de tipo capitalista, entendiendo que en una sociedad de tipo personalista la responsabilidad de cada socio es subsidiaria, solidaria e ilimitada. Esa es una característica básica con la cual vamos a identificar una sociedad de tipo personalista. También el licenciado Webster platicó que una sociedad capitalista, a diferencia de una sociedad personalista, da como resultado que los socios únicamente son responsables por el capital que aportan. Y en virtud de ello resulta que lo más importante en la sociedad de tipo capitalista es el capital y no tanto la persona, a diferencia de lo que sucede con las sociedades de tipo personalista. Entonces, lo que acabo de mencionar lo hago a manera de inducción con el propósito que vayamos recordando y concatenando lo que se ha venido platicando. A continuación, mientras que entrábamos en señal, me permití hacer algunos de mis dibujos con el propósito de poder transmitir la idea de concepto jurídico que se quiere dar. ¿Qué es lo que yo trato de representar a través de estos círculos? Primero, necesito que nos imaginemos que cada círculo es una sociedad mercantil. Y como la sociedad mercantil se integra por la unión de dos o más personas, a excepción de la sociedad de emprendimiento. La sociedad de emprendimiento puede ser una sociedad unipersonal, pero es la excepción. Es una excepción. Eso quiere decir que de las 6 sociedades mercantiles que regula el Código del Comercio, lo general es que toda sociedad mercantil es la unión de 2 o más personas. Y lo excepcional es la sociedad de emprendimiento, que es una sociedad mercantil que puede ser constituida por una persona. Pero en la clase que vamos a dar el día de hoy, nos vamos a referir a la generalidad de sociedades mercantiles. Y la generalidad de sociedades mercantiles la vamos a comprender como la unión de 2 o más personas. Entonces, ¿qué sucede? En cada una de ellas he tratado de identificar a 7 personas individuales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada una de ellas, aunque las he puesto en distinta posición, vamos a
encontrarnos con el factor en común que he puesto 7 personas. Probablemente lo hice con la intención que nos reflejemos ahí mismo, porque tal como más tarde daremos indicaciones de una sociedad mercantil que ustedes van a tener que elaborar en grupo y que originalmente yo les dije, mire, quiero grupos de 7. Entonces, muy bien, aquí ya se puede ver, cualquiera de ustedes podría ser esos 7 que están conformando una sociedad mercantil. Ahora bien, una vez los círculos representan sociedades mercantiles, con lo cual podríamos decir que aquí tenemos 3 sociedades mercantiles. Cada círculo lo he identificado con distinto color. Y lo he identificado con distinto color porque necesito que veamos diferencias. Y una de las diferencias fue lo que recalcó el licenciado Webster el día lunes. Y es, aquí tenemos las sociedades personalistas. Nos vamos a imaginar que esta es una sociedad de tipo personalista y vamos a asumir que aquí tenemos una sociedad de tipo capitalista. ¿Se dan cuenta? Ambas son sociedades mercantiles. Ambas tienen la misma cantidad de socios. Lo que pasa es que una va a tener características de la sociedad de tipo personalista, en tanto que la otra va a tener características de una sociedad de tipo capitalista. Y lo que yo estoy cubriendo en este momento es que vayamos comprendiendo que así como hay sociedades de tipo capitalista y sociedades de tipo personalista, hay sociedades de tipo intermedio o eclécticas. Sociedades intermedias o eclécticas. Fíjense que estas sociedades, como la que tengo aquí en el centro, se le va a denominar una sociedad intermedia o ecléctica, porque cuando la estudiemos, vamos a encontrar características que la asemejan a una sociedad personalista. Pero al mismo tiempo va a tener características que la van a asemejar a una sociedad de tipo capitalista. Entonces, estas son las sociedades más difíciles de comprender porque van a tener características de ambas situaciones. Por eso es que con fines didácticos, inicialmente vamos a dominar la sociedad de tipo personalista y la sociedad de tipo capitalista. Y ya en unos minutos, cuando ya estemos cómodos en que podemos identificar una y otra, bueno, entonces ya vamos a hablar sobre este tipo de sociedades, para que podamos comprender qué de tanto tiene de una sociedad personalista y qué de tanto tiene de una sociedad de tipo capitalista, una sociedad de tipo intermedio. Pero en principio son 3 tipos de sociedades distintas. Quiero hacer otra acotación. Si se dan cuenta, en estos 3 tipos de sociedades, me he permitido dibujar en color negro a 6 socios y en color rojo a uno de ellos. Esto lo hago para que vayamos tomando la idea que cuando nos unimos en grupo, siempre se va a necesitar que alguien, tal como lo indica Yasmín, alguien tenga la representación legal de esa sociedad. Que alguien sea los pies, las manos de esa sociedad. Por decir, cualquiera de estas sociedades puede contratar trabajadores. Pensemos, estos no son socios, estos son trabajadores. Pero resulta es que los trabajadores van a recibir instrucción de una persona, no de las 7. Una persona lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? El representante legal. O sea que de los 7 que hay, se tiene que definir un representante legal. Y eso tiene que ser así en todo tipo de asociación. Cuando hablamos de partidos políticos, el secretario del partido político. Cuando hablamos de sindicatos, el comité ejecutivo del sindicato, el secretario. Realmente en cualquier tipo de organización, cuando hay más de 2 personas, se necesita definir
¿Quién de esas dos, y si hay más, con mayor razón, es quien va a ejercer la representación? Eso quiere decir que en estas sociedades, esta persona que he identificado en color rojo puede tener las características de representante de la sociedad y va a ser el que va a firmar los cheques de pago de salarios, va a firmar los cheques para pagar impuestos, va a gestionar el servicio de energía eléctrica, el servicio de agua potable, va a contratar el servicio de teléfono, o sea, alguien se necesita. Y eso es el órgano de administración. Pero, veamos, él es uno, pero la decisión es de los socios. Eso quiere decir que el representante va a hacer lo que los socios ordenen. El representante no actúa solo. El representante no se manda solo. El representante va a necesitar que una autoridad superior decida qué se hace o qué no se hace. Esta autoridad superior que decide qué se hace o qué no se hace es lo que vamos a identificar en nuestro primer punto que vamos a explicar hoy. El órgano de mayor soberanía. Órgano. Esto se debe, vamos a ver, María Cristina tiene una duda. Le escucho, María Cristina. Buenas tardes, licenciado. Sí, tengo una duda. Claro. Por ejemplo, ¿es necesario que siempre sea uno de los socios el representante legal o se puede contratar o puede ser uno de los empleados ya con un contrato para que sea representante legal de la empresa? Muy buena pregunta. Le voy a responder. Sobre todo en el caso de la sociedad anónima, no tiene que ser socio para ser representante legal. O sea, bien podría ser que el representante legal sea una persona que está afuera. ¿Eh? Aquí con este trato de representar, él no es socio, pero eventualmente pudiera, si así lo contrata, puede ser representante legal. O sea, en principio, sobre todo en el caso de la sociedad anónima, no es necesario ser socio para ser representante legal. Y muy buena observación, porque yo con un ánimo didáctico realmente he puesto representantes que son socios, porque los tengo adentro del círculo. Pero realmente su observación es muy oportuna. Pudiera ser una persona de afuera, tal como usted lo ha dicho. Contratamos a alguien para que funcione como administrador y no necesariamente que sea socio. O sea, tiene toda la razón, mi compañero. Licenciado, perdone, y por ejemplo, con respecto a las responsabilidades de este representante, que siendo, digamos, como es contratado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si la empresa, la sociedad adquiere ciertas responsabilidades, por ejemplo, se puede decir con respecto a empleados, ¿verdad? Cuando hay algún tipo de demanda hacia la sociedad anónima, ¿qué tanta responsabilidad tendría el representante legal de esa sociedad? ¿O se puede estipular en su contrato las responsabilidades que él va a tener con respecto a la sociedad? Buena pregunta, María Cristina. Nos vamos a adelantar porque su pregunta es muy buena, pero vamos a tener una clase donde vamos a hablar sobre, no el órgano soberano, que es lo que vamos a platicar hoy, sino que vamos a hablar sobre el órgano de administración. Pero, en virtud que su pregunta es muy apropiada, yo me voy a anticipar. La responsabilidad del representante y la responsabilidad de la sociedad son distintas. Salvo en hechos punibles, salvo si es delito, porque el Código Penal sí establece que en el caso de las personas jurídicas, el responsable es su representante legal. Y esto es porque no podemos meter a la cárcel a la sociedad, porque la sociedad es un ente ficticio. Entonces, ya que no podemos meter a la cárcel a la sociedad, metamos a la cárcel al representante legal. Eso es dentro del ámbito del derecho penal, pero dentro del ámbito del derecho civil y dentro del ámbito del derecho administrativo, el representante y la sociedad son personas distintas. O sea, si la sociedad tiene obligaciones patronales, son obligaciones de la sociedad, no son obligaciones del representante legal. Si la sociedad tiene que pagar impuestos, son obligaciones de la sociedad y no son obligaciones del representante legal. Responsabilidad del representante legal es
Si la sociedad teniendo dinero para pagar los impuestos no los paga. Si la sociedad teniendo dinero para pagar las prestaciones no las paga. Ahí sí pudiera tener, pero ya serán los socios quienes le dirán. Pero en principio, el representante y la sociedad son dos personas distintas con responsabilidades distintas, salvo en el ámbito del derecho penal. En el ámbito del derecho penal, cuidado. Y si a cualquiera de ustedes, mis queridos estudiantes, les ofrecen trabajo y el trabajo que les ofrecen es para ser representantes legales, por favor, averigüen qué tipo de sociedad es en la que los están involucrando. Porque no vaya a ser que por ganar legítimamente algunos recursos económicos, en una de esas la sociedad resulte ser fraudulenta, tráfico de activos o cualquier otro tipo de situaciones. Siempre hay que tener mucho cuidado con la responsabilidad penal, pero responsabilidad civil y administrativa sí es diferente. Entonces, hecha la aclaración, vamos a continuar y vamos a tener una clase donde vamos a hablar específicamente sobre el órgano de administración. Ana Lucía tiene una duda. Le escucho, Ana Lucía. Licenciado, buenas tardes. Solo con una preguntita rápido. Digamos, entonces el representante legal no deja de ser un socio, digamos. No necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no. Digamos, entonces va a depender como de qué papel se le dé al final o quién sea quien ejerza esa representación. Fíjese, Ana Lucía, que no es que el representante, él decida si él va a ser o no. ¿Sabe quiénes deciden? Estas 7 personas. Por ejemplo, Ana Lucía, usted es la señorita que está aquí y yo soy él. Y hoy nos llamaron para que decidamos que nombremos representante legal. Y usted propone que sea alguien que sea socio y yo propongo que alguien que no sea socio. Y usted y yo estamos en intereses distintos. ¿Qué hacemos? Votamos. Y cuando votemos, aquí vamos a tener 7 votos. El que, ya sea que usted obtenga 4 o los obtenga yo, eso es lo que se va a hacer. ¿Por qué van a participar estos 7? Porque son el órgano de mayor soberanía, que es la reunión de todos los socios. Ok, perfecto. No sé si me puede dar a entender, Ana Lucía. Sí. O sea, entonces, mire, solo me queda una como cuestión aquí que no resuelvo. Digamos, si el representante legal al final es uno de los socios, por ejemplo, en alguna junta o asamblea, él igual sigue teniendo sus derechos como socio, aunque sea representante legal. Así es. Es pitcher y catcher. Sí. Ok, digamos, al final, digamos, puede aunque votar. Hay decisiones donde él no podría votar. Hay decisiones por conflicto de ser la representante legal y es socia. Pero hoy vamos a decidir si a ustedes renovamos el contrato o no más. Como es un asunto que tiene un interés directo sobre usted, ahí se tiene que salir usted de la asamblea y decidir dejar que los otros 6 socios decidan, porque habría un conflicto de interés. En los casos cuando el derecho sobre el que se va a decidir, entonces el socio sí se tiene que abstener. Ok, perfecto, Lick. Muchísimas gracias. Claro, Ana Lucía. Deseo leer, ahí hay una duda que me formula, vamos a ver, Renato. No entiende la parte civil y mercantil. La verdad que no he explicado nada civil. Buenas tardes. No. Disculpe, Renato, no, si desea, pide la palabra y tal vez le escucho. Yo creo que él se refiere a lo que usted dijo de que el representante en los casos penales, sí era él el que asumía la responsabilidad, pero en lo civil y mercantil era diferente. Sí, acordémonos que en los distintos actos nosotros solemos tener responsabilidad civil, responsabilidad penal y muchas veces responsabilidad administrativa. Y los niveles de responsabilidad son distintos. En el ámbito del derecho penal, la responsabilidad de las personas jurídicas colectivas
recaen en el representante legal. O sea, el delito de una sociedad es el delito del representante legal, en otras palabras. En derecho civil o en derecho mercantil, la sociedad y el representante son dos personas distintas. Yasmín tiene ahí algo, vamos a ver. Vamos a ver. No. Vamos a ver. Edgar. Sí, perdón, yo tengo una duda. Ahorita solo termino de leer lo que me escribió Edgar Fernando. Ahorita le doy la palabra. En el caso de una demanda económico coactivo por situaciones de impuestos ante la SAT, el representante legal es responsable. Bueno, acordémonos que el sujeto tributario es la persona jurídica. Esa persona jurídica, cuando se inscribe en la SAT, designa a un representante legal. El responsable del pago de los impuestos es la sociedad, pero si en determinado momento se establece que hubiera una evasión fiscal, entonces ese hecho punible, condenable, sancionado, antijurídico, se vuelve delito. Y en el momento en que se vuelve delito, se une la responsabilidad del representante con la sociedad. O sea, si la SAT actúa en el ámbito del derecho penal, no dentro del ámbito del derecho tributario propiamente, sino que en el ámbito del derecho penal tributario, definitivamente corre la misma suerte de la sociedad. Entonces, y con esto espero haber atendido las inquietudes. Y ahora sí, me ha llamado la atención y me da un gran gusto que les haya llamado mucho la atención algo que es un punto que vamos a ver más adelante. Este es órgano de mayor soberanía. Después vamos a estudiar el órgano de administración. Sí, Jennifer, serían ambos en el ámbito penal. Pues decía, cuando estudiemos el órgano de administración, entonces sí nos vamos a referir específicamente a esta persona que tengo de rojo. Pero en la clase de hoy no me interesa, aunque lo haya señalado, sino que me interesa el conjunto. Esto es lo que me interesa, porque el conjunto es el que va a determinar lo que vamos a denominar el órgano de mayor soberanía. En sí, las sociedades mercantiles tienen 3 tipos de órganos. El que vamos a hablar hoy, que es el de mayor soberanía. Otro que vamos a hablar en otra clase, que es el órgano de administración. Y finalmente lo que se conoce como el órgano de fiscalización. O sea, los auditores, los que están viendo que el capital que se está manejando se esté ejecutando conforme las intenciones de su órgano de mayor soberanía, que no hemos empezado todavía a partir de cómo lo vamos a llamar. Entonces, vean, y ahora se va a comprender la diferencia de por qué decidí yo para esta clase hacer esa separación. Fíjense que la unión de los socios de una sociedad con características de sociedad de tipo personalista se le va a denominar junta general. Junta general. Cuando decimos que se unen estos 7 socios para tomar decisiones de la sociedad, estas personas se han unido en una junta general. Esa es una junta general. Esto me interesa porque resulta que en las sociedades de tipo capitalista, cuando se unen los socios o accionistas, aquí ya vamos a hablar, estos son, les podemos llamar los socios o les podemos decir los accionistas. Aquí a ellos solamente les vamos a decir socios. A ellos solamente socios. A ellos, me anticipo y vamos a explicar por qué, les podemos decir socios o accionistas. La unión para la toma de decisiones de los socios o accionistas
se le va a denominar asamblea general. Entonces, aquí deseo llamar su atención. Hoy, viernes 13 de agosto, cuando son las 18:15, a partir de este momento, sí necesito que tengan claro la diferencia entre una junta general y una asamblea general. ¿Qué diferencia es la que necesito que conozcan de momento? Es que la asamblea general es la unión de los socios o accionistas en una sociedad de tipo capitalista, en tanto que la junta general es la unión de los socios en una sociedad de tipo personalista. Hay algo que platicó el licenciado Webster. Vamos a ver, aquí me están haciendo un par de preguntas, quiero ver. Repetir la definición de asamblea general, por favor. Ya, ahorita vamos a dar las definiciones. De hecho, el lugar del artículo que va a servir y lo va a poder comprender de mejor manera. Ahorita solamente he tratado de dar la idea. Yasmín me pregunta cuando se unen socios o accionistas en una sociedad capitalista. Sí. Cuando hablamos de sociedad tipo capitalista, ya le podemos llamar socios porque son socios, pero usualmente, y el Código de Comercio así lo vamos a encontrar, les vamos a llamar accionistas. Ahí vamos a explicar, ¿no? Pero pasa que cuando estamos explicando hay tantos temas que se necesitan comprender y por eso es que tratamos de estructurar. A todo le vamos a dar esa explicación, porque todo la tiene. Vale. Pero de momento estamos la Junta General y la Asamblea General. Ahora quiero recordar algo que mencionó el licenciado Webster y el lunes. Y él ya dejó entrever que la sociedad personalista por antonomasia, o sea, la que prácticamente tiene todas las características de una sociedad de tipo personalista, es la sociedad colectiva. Casi podríamos decir que estos 7 socios corresponden a una sociedad colectiva. En tanto que la sociedad capitalista, por antonomasia, es la sociedad anónima. Entonces, veamos. Si llegamos a identificar que en nuestra legislación la sociedad colectiva es lo más semejante a una sociedad personalista, significa que la definición de junta general la vamos a encontrar en la sociedad colectiva. Y para ello les vamos a pedir favor que nos ubiquemos en nuestro Código de Comercio. Y permítanme. Y para ello les pido favor, ubiquémonos en el artículo 65. Vamos a ver. 65, sí, artículo 65. Artículo 65 del Código de Comercio. Fíjense que si ustedes ven su Código de Comercio, la sociedad colectiva empieza a regularse del artículo 59 al artículo 67. Del 59 al 67. Del 59 al 67 está regulada la sociedad colectiva. Y de ellos, en el artículo 65, se refiere a la Junta General. Vamos a ver qué dice. Las resoluciones que por ley o por disposición de la escritura social correspondan a los socios serán tomadas en Junta General, convocada por los administradores o por cualquiera de los socios. Vamos a repetir. Si esta sociedad
necesita tomar una decisión, ¿qué es lo que hace? Dice, las resoluciones que por ley o por disposición de la escritura social, o sea, hay resoluciones que deben de ser tomadas por una sociedad, ya sea porque la escritura y constitución lo establece o porque la ley lo ordena. Entonces dice que corresponden a los socios. Y vean, el artículo utiliza la palabra socios. ¿Y quiénes son los socios? Quienes acordaron unirse a otras personas para formar una sociedad mercantil. Serán tomadas en junta general, convocada por los administradores o por cualquiera de los socios. Quiere decir que la unión de los socios, en principio, va a ser convocada por el representante legal, pero el artículo dice, también lo puede convocar cualquiera de los socios. Entonces, las resoluciones de mayor rango que deban ser tomadas en una sociedad colectiva, que es una sociedad de tipo personalista, van a ser convocadas por el representante legal o por cualquiera de los socios. Luego, el artículo continúa indicando, la convocatoria podrá hacerse por simple citación personal escrita, hecha por lo menos con 48 horas de anticipación a la Junta. La convocatoria deberá expresar con la debida claridad los asuntos sobre los que haya de deliberar. Eso quiere decir, hoy 13 de agosto, me entero como administrador que la sociedad colectiva o la sociedad personalista tiene que tomar una decisión. Lo más pronto que lo puedo hacer sería en 48 horas. Eso quiere decir que si ahorita son las 6:30 de la tarde, el día de mañana sábado tenemos 24 horas y el día domingo. Me voy a un extremo. Los convoco el día domingo a las 8 de la noche para que tengamos una junta general. Porque lo que pretende la regulación es que no sea en menos de 48 horas. O sea, 48 horas deben de haber de espacio entre la convocatoria y la fecha en que se lleva a cabo la junta general de los socios. Solo permítame, vamos a darle lectura ahí a lo que Cindy, sí, nos ha ayudado a transcribir el artículo 65. Muchas gracias, Cindy. Y luego David nos marcó ahí una X. No puedo entender. Entonces, ese es el caso de la sociedad colectiva, una sociedad de tipo personalista. ¿Qué pasa con la sociedad capitalista? La sociedad anónima, la asamblea general. Primero veamos de qué artículos, a qué artículos está regulada la sociedad anónima. Y nos vamos a percatar que la regulación de la sociedad anónima da inicio en el artículo 86. Perdone. ¿Sí? Es que me perdí con lo de la Junta General. Yo tengo entendido que si yo como socio quiero venir y convocar a una junta, eso se hace verbalmente o por un escrito a todos los socios. Así es. Así es. Verbalmente no, porque la norma dice que se deberá de hacer por escrito con por lo menos 48 horas de anticipación. Acordémonos que cuando se hizo el Código de Comercio no existía Internet, pero casi le podría decir que podríamos hacer la equivalencia a mandar un correo convocando para 48 horas después. Así es como se convoca. Y después que se hace esa junta, depende a lo que ellos acuerdan, se emite esa resolución que usted dice. ¿Esa resolución es el punto de acta o es otra cosa que nada que ver? Es el punto de acta. El punto de acta de Junta General. Así es. Luego de que voten, cada socio va a votar. Cada socio es un voto, o sea que aquí van a haber 7 votos. Entonces, eso se hace constar en un acta, pero el acta le vamos a llamar acta de Junta General, tal como usted lo ha indicado. Veamos, Mónica, ¿sí? Que tengo otra duda, es que mire eso, cómo me cuesta, yo trabajo casi de esto y me cuesta agarrarle un rollo.
el rollo Ah, un montón. no tenga pena. Y mire, esta junta se hace cada cierto tiempo. ¿Con qué objeto? ¿Para cambiar como reglamentos de la empresa o con qué objeto se hacen estos tipos de junta y cada cuánto? Vamos a ver. Fíjense que cuando pase la Asamblea General voy a responder más sus preguntas, pero aquí me voy a anticipar. Conforme lo que dice el artículo 65, da dos opciones. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la Junta General? O cuando la escritura constitutiva lo dice, o cuando la ley lo establece. Como quien dice, las decisiones de la Junta General es, o porque al leer la escritura, ahí se va a establecer qué actos son los que deben decidirse en Junta General. Le voy a dar un ejemplo. El nombramiento del representante legal. ¿Cómo? Si viene Yasmín y pregunta, mire, en una sociedad colectiva, ¿cómo hacemos para nombrar al representante legal? ¿Quién lo designa? La respuesta será, convoque a Junta General en forma escrita con 48 horas de anticipación y lo que decidan los socios. Cada socio un voto y esa es la decisión que se toma. Eso es la Junta General. Pero Yasmín, te aseguro, ahorita que hable de la Asamblea General va a tener más claro que la Asamblea General tenemos más regulación que nos explique. Ahí va a ver. Pero antes de continuar a eso, Yasmín, solo quiero ver, aquí alguien me hizo una pregunta, Mónica. Vamos a ver. Tiene que tener un margen de personas para crear una junta directiva o asamblea general. Bueno, aquí, cuidado, Mónica, porque no le va a llamar junta directiva, porque junta directiva es otra cosa. Vamos a ver qué son. Una junta directiva no es lo mismo que una junta general. Como estoy explicando de momento, una junta general no es lo mismo que una asamblea general. La junta general es el órgano de mayor soberanía de una sociedad personalista, como lo es la sociedad colectiva. Una asamblea general es el órgano de mayor soberanía en una sociedad de tipo capitalista, como el caso de la sociedad anónima. Entonces, hay determinados quórums que se necesitan, pero de momento todavía no vamos a hablar del quórum. Hoy vamos a hablar del quórum, pero todavía no en este momento. Vamos a ver, Karen tiene una pregunta. ¿A qué se refiere la escritura social? ¿Es igual al acta? No. La escritura social es una escritura pública que se debe de hacer para darle existencia a la sociedad mercantil. Algo que vamos a hablar ya en unos minutos, porque precisamente esa es la tarea. Y ahí se van a dar cuenta de la importancia de la tarea, porque en la tarea ustedes van a elaborar una escritura pública. Y al elaborar la escritura pública van a surgir estos puntos que estamos comentando. Rosa nos hace ver que la sociedad anónima, tal, del artículo 86 al 194, lo que pasa es que ese 4 se me salió un error, al 194. No, ahí está regulada la sociedad anónima. Vamos a ver, Lucía, podría dar un ejemplo de las resoluciones de que habla el artículo 65. Sí, Lucía, ya lo hicimos. El nombramiento del representante legal. Ese creo que puede ser el ejemplo más básico en el cual, porque si Lucía y yo somos 2 de las 7 personas, bueno, decidamos quién va a ser el representante legal. ¿Cómo hacemos para decidir? Juntémonos los socios y cada uno tiene un voto. Y el que tenga como mínimo 4 votos, porque hay 7, es la posición que va a designar a quién va a ser el representante legal. Y esto es porque en las sociedades personalistas, un socio, un voto. Porque aquí lo importante es la persona. Cada persona tiene derecho a un voto. Algo que cualquiera de ustedes diga, licenciado, pero si eso es lógico, cualquier persona tiene derecho a un voto. Pero no es así. Ahí van a ver las sociedades de tipo capitalista. Ahí como no interesa a la persona, ahí lo que interesa son las acciones. Pero, momento, ya vamos llegando a él. Vamos a ver por ahí. Claro, sí. Bueno. Entonces, eso es lo que nos dice el 65 en cuanto a la Junta General.
Ahora veamos qué nos dice el Código de Comercio con relación a la Asamblea General. Y aquí les pido favor que nos traslademos al artículo 132. Ahorita voy a leer la duda que me están escribiendo. Solo vamos a dar lectura al artículo 132. El artículo 132 nos dice: Asamblea General. Y luego expresa: la Asamblea General formada por los accionistas. Desen cuenta, estas 7 personas, el Código de Comercio no les llama socios, les llama accionistas. Y ahí vamos teniendo ya diferencias de sociedades personalistas y capitalistas. En una sociedad personalista le llamamos socios. En una sociedad capitalista le llamamos accionistas. Mire, licenciado, pero también son socios. Sí, también son socios. Le puede llamar socio, pero lo que le pido, por favor, es no se asuste si lee accionista. En tanto que aquí nunca les podríamos llamar accionistas. Entonces, en el artículo 132 decía, o dice, la Asamblea General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo, órgano de mayor soberanía. Es el órgano supremo de la sociedad y expresa la voluntad social en las materias de su competencia. Los asuntos mencionados en los artículos 134 y 135 son de competencia exclusiva de la Asamblea, porque aquí en la sociedad anónima el artículo 134 y 135 sí nos dice directamente qué asuntos conoce una Asamblea General, qué asuntos se conocen en asambleas generales ordinarias, qué asuntos se conocen en asambleas generales extraordinarias y qué asuntos se conocen en asambleas especiales. Antes de continuar, quiero leer aquí el chat que vamos a ver. Vamos a ver, Catherine nos pregunta: las decisiones que toma la Junta General se plasmarán en un acta llamada acta de junta. Así es, Catherine. Las decisiones que se tomen en una Junta General se van a plasmar en un acta de junta. Se van a plasmar en un acta notarial de Asamblea General. ¿Cuándo es Asamblea General? Cuando es una sociedad capitalista como la sociedad anónima. ¿Cuándo es una Junta General? Cuando corresponde a una sociedad de tipo personalista, estilo la sociedad colectiva. Luego, agradezco a Cindy que nos ha ayudado con transcribir el artículo 132. Después veo que Carmen pregunta: ¿qué artículos del capitalista? Disculpen, es que no sé. Ya en un rato me voy a quitar ahí para que tomen las fotos y todo. Es específicamente el artículo 132. Keila hizo favor ahí de aclarar, le agradezco, Keila. Karen pregunta: el fundamento legal de los accionistas. No hemos llegado porque estamos hablando del órgano de mayor soberanía. Y ese es mi tercer punto, que no he podido llegar. Pero me voy a anticipar. El artículo 99. Vamos a ver el artículo 99, por ahí vamos a encontrar ya lo de los accionistas. Pero nos estamos anticipando. ¿Por qué? Porque de momento a mí lo que me interesa que sepan es: en una sociedad personalista la reunión de los socios se le llama Junta General. Y en una sociedad anónima a la reunión de los accionistas se le llama Asamblea General. Licenciado Alegría, ¿por qué es así? Pues sí, sencillamente porque el artículo 65 le llama Junta General a la reunión de los socios para tomar decisiones que deriven de aspectos que establece su escritura constitutiva, su escritura pública constitutiva, o que establezca la ley. Y el Código de Comercio, en su artículo 132, le llama Asamblea General a la reunión de accionistas, no de socios, la reunión de accionistas. Mirna nos indica el acta de la Junta General. ¿Cómo se le llama? Sí, es acta de Junta General.
o acta de asamblea general. Depende de qué sea. Y usted me dirá, licenciado, ¿cómo sé cuándo es junta general y cuándo es asamblea general? Yo le diría, ¿es una sociedad colectiva o es una sociedad anónima? Es una sociedad colectiva, es junta general. Es una sociedad anónima, es asamblea general. O sea, dependiendo, y aquí ya necesito que estén así atentos a la diferencia de sociedad colectiva y sociedad anónima. Diferencia de sociedad personalista y sociedad capitalista. Algo que el licenciado Webster empezó a platicar desde el lunes. Hoy simple y sencillamente estamos continuando. Maya nos hace una pregunta interesante. ¿Qué diferencia tiene un socio con un accionista? Fíjese que la diferencia que hay es que le vamos a llamar accionista cuando el socio forma parte de una sociedad de tipo capitalista. En otras palabras, si usted, Maya, adquiere acciones de una sociedad anónima, se le va a llamar accionista. Ahora usted, Maya, viene y quiere ser socia de una sociedad colectiva, le vamos a llamar socia. Porque usted, Maya, nos va a pedir, mire, yo quiero mis acciones. Le voy a decir, fíjense que las sociedades de tipo personalista no emiten acciones. Tal vez eso creo que es lo más importante como para adelantar un poco, porque me di cuenta que ahí les da mucha curiosidad. Es que mi tema C es sociedades accionadas y sociedades no accionadas. Entonces me voy a anticipar. La sociedad capitalista es una sociedad accionada. Y por eso, quienes tienen acciones se les denomina accionistas. ¿Y qué es un accionista? Es un socio. Pero le llamamos accionista porque tiene ese papel que lo acredita como socio. En tanto que el socio de una sociedad capitalista como la sociedad colectiva, nunca le debemos de llamar accionista, porque la sociedad colectiva nunca va a emitir acciones. Tiene impedimento legal para emitir acciones. ¿Cómo acredito que soy socio? Bueno, en la escritura pública de Constitución, mire, ahí está mi nombre, ahí aparece Víctor Alegría. Eso es lo que demuestro. En tanto que un socio de una sociedad anónima no tiene que andar enseñando la escritura pública. Un socio de una sociedad anónima viene y para que creamos que es socio, lo que nos va a enseñar es su acción. No nos enseña la escritura pública. Los que están aquí tienen que enseñar su escritura pública. Los que están aquí tienen que enseñar su acción. Esa es alguna diferencia. Veamos, ahí hay una duda. Prácticamente el socio es parte de la sociedad en sí y el accionista es propietario de una parte de la sociedad. Fíjense que lo que pasa es que realmente el accionista es un socio. La diferencia es que es un socio de una sociedad capitalista. Pero su nivel de participación está en la función de la cantidad de acciones que tenga, por los tipos de responsabilidad. Pero esto lo vamos a ir comprendiendo conforme vayan pasando las clases. Yo sé que no es tan fácil de comprender como tampoco es tan fácil de explicar. Por eso es que el César Alegría se pone a hacer sus dibujos y todo, porque si no, con abstracciones es todavía más difícil. Vamos a ver, Karen. Los accionistas y socios aportan capital a la sociedad para su funcionamiento. Fíjese que esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Estos socios, para estar aquí, los socios que tengo aquí, fíjense que para estar ellos ahí, lo que hicieron fue sacarse de la billetera y decir, mire, yo compro acciones. Eso fue lo que hicieron. Por eso es una sociedad de capital, donde lo que interesa es el capital. Ellos, los que están aquí, se sacaron el dinero de la bolsa, compran a como las acciones, a 100 quetzales cada una, debe 1 millón de acciones. Y van a tener 1 millón de acciones. Como muy bien lo dice Diego por ahí, así exactamente. Usted lo ha dicho mejor que yo. Así es. Pero los que están aquí, las sociedades personalistas, si recordarán lo que habló el licenciado Webster el día lunes, ellos responden en forma subsidiaria. Decir que responden en forma subsidiaria
significa que si la sociedad no cumple, van a cumplir ellos. Responden de manera solidaria. Cualquiera de ellos se va a hacer responsable del pago de las deudas que puedan existir. Y su responsabilidad es ilimitada. O sea, que ellos van a responder por todas las responsabilidades de la sociedad. Entonces, si ustedes y yo vamos a responder subsidiaria, solidaria e ilimitada, no necesitamos pagar nada. No necesitamos pagar nada, porque prácticamente casi nuestra alma estamos dando, o sea, prácticamente nos estamos siendo responsables de todo. Sociedad capitalista, para ser accionista, tuvieron que pagar dinero. Sociedad personalista, para ser socio, lo que manifestaron es: yo soy socio y respondo solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. Casi que me parto un rayo, cae el rayo, pero, o sea, va a responder con todo. Eso quiere decir que si ustedes, mis queridos alumnos, yo les preguntara, compañeros, ¿quieren ser socios de la sociedad colectiva? Sépanlo. Si esta sociedad es demandada por deber 1 millón de quetzales, a todos ustedes y a mí, a todos nosotros, nos pueden demandar y nos pueden embargar todos nuestros bienes, porque nosotros nos comprometimos a responder solidaria, subsidiaria e ilimitadamente. Ustedes son estos, socios de una sociedad accionada, socios de una sociedad anónima, más que socios, son accionistas. Bueno, Carmen pagó 10,000 quetzales, Ruth pagó 1,000 quetzales, Carmen pagó 50,000 quetzales, yo pagué 500 quetzales. Si la sociedad entra en deuda, lo único que perdemos nosotros es el capital que hemos dado, porque no tenemos responsabilidad ni solidaria, ni subsidiaria, ni ilimitada. Esa es una responsabilidad de las sociedades personalistas que es distinta a la sociedad de tipo capitalista. Quiero ver que ahorita se me han contado varias preguntas. Vamos a ver, aquí Jennifer. Según lo que entendió, un socio es parte de ambas, ya sea sociedad colectiva o sociedad anónima, pero en la colectiva nunca podrá ser accionista. Excelente, muy buena comprensión y aclaración, efectivamente. Vamos a ver, sí, son solo inversionistas, pues sí. ¿Para qué compra la gente acciones? Para que le regrese más dinero, porque si no fuera así, mejor lo depositaban en el banco. Son inversionistas, sí, quienes adquieren acciones son inversionistas. Licenciado, perdone. Aquí, Edgar, ¿sí? Perdone, licenciado, muy buenas tardes. Yo tengo una duda. ¿Qué pasaría a la hora de que viene y hacen un préstamo, digamos, a un banco? Tanto la sociedad colectiva y la sociedad y la asamblea general, ¿qué responsabilidad tendrían los de la junta, los de la sociedad colectiva al momento de que no paguen el préstamo? ¿Qué responsabilidades tienen ambos? Muy bien, Giovanni. Si no paga el préstamo, usted, Giovanni, como abogado del banco, va a poder demandar a la sociedad y va a poder demandar a los 7 socios. Así. ¿Por qué? Porque su responsabilidad y solidaria. Por eso, aquí casi como usted puede demandar a 8. A la sociedad mercantil y a sus 7 socios. En tanto que en la sociedad anónima, por el pago del préstamo, únicamente responde la sociedad anónima. Es que, mire, yo sé que los socios tienen mucho dinero y ahí andan paseando, viajando, fueron a Miami a ponerse la Johnson & Johnson. Sí, pero son los socios. Los socios y la sociedad son 2 cosas distintas. Con esto creo que ya podemos ir percibiendo por qué es que existe tanta sociedad anónima y que la sociedad colectiva solamente sirve para que se queden en la cabeza los estudiantes de 4º año de Derecho, porque en la realidad casi no hay sociedades colectivas. Pero ¿por qué es importante que la estudiemos? Para, en la medida en que entendemos una sociedad colectiva, vamos a comprender de mejor manera lo que es una sociedad anónima.
porque la sociedad anónima es todo lo que no es una sociedad colectiva y viceversa. Son como el día y la noche. Eso es lo que le puedo decir, Giovanni. Gracias, licenciado. Claro. Carmen está pidiendo la palabra. Le escucho, Carmen. Buenas noches, licenciado. Disculpe, en las acciones que usted comentaba, por ejemplo, yo tuve hice hace un tiempo en Banco de la República un trámite y me hicieron comprar una acción. Ahí se pierde, como el banco desapareció, y parece que pasó a nombre de los trabajadores, ¿desaparece automáticamente la acción o es traspasado a la empresa o, como le podríamos decir, la sociedad que vuelve a renacer? Ya, dos situaciones, claro. Ahí, para poder responder apropiadamente, hay que partir de un principio que tienen los títulos valores, que es el principio de literalidad. Realmente el derecho que tiene es lo que esté consignado en la acción. Entonces yo, para poder responder apropiadamente, necesitaría ver qué es lo que dice la acción. ¿Por qué? Porque yo no sé, con la pregunta que me hace, si a usted le dieron una acción para que usted fuera accionista, que es lo que uno muchas veces se imagina, o puede ser que a usted le dieron una acción, no para que fuera accionista, sino que para tener derecho a pedir prestado en ese banco. Algunas veces ya ha ido desapareciendo esta práctica, pero anteriormente existía la práctica en el Banco de los Trabajadores antiguos. Sucede mucho, muchos tendrán sus bisabuelos, abuelos o papás que les comentarán que tenían acciones del Banco de los Trabajadores, pero las acciones del Banco de los Trabajadores que tenían no es a las acciones que me refiero en esta sociedad anónima, sino que eran acciones que les permitían acceder a créditos en la institución bancaria. Entonces, Carmen, muy interesante su pregunta, pero yo le pediría a favor que le dé lectura a la acción que tiene para que podamos determinar. Y luego de darle lectura, en la próxima clase me puede formular la pregunta y yo con todo gusto, ya teniendo ese dato, yo le puedo responder exactamente acorde a la literalidad de la acción, qué derecho es el que tiene, o qué derecho es el que no tiene, o qué derecho es el que creía tener. Sin la vista de la literalidad, no puedo. Eso sería, Carmen. Gracias, licenciado. Muy amable. Gracias. Claro, Carmen. Voy a darle lectura a la pregunta de Edgar. Dice, ¿la sociedad anónima lleva patente de sociedad y patente de empresa, o solo una de las dos patentes? ¿Cuál es la diferencia entre la patente de sociedad y patente de empresa? ¿Son diferentes o se complementan? Solamente aclaro. La patente de sociedad es como la certificación de la partida de nacimiento. La patente de sociedad es con lo que se acredita que una sociedad mercantil nació a la vida jurídica. Y la patente de empresa significa que esa sociedad es dueña de un negocio, de ese conjunto de trabajo, bienes materiales y valores incorpóreos que coordinadamente se unen para proporcionar bienes y servicios y que en conjunto es considerado un bien mueble, o sea, una empresa mercantil. La patente de sociedad representa a la persona jurídica, la patente de empresa representa la empresa mercantil de la cual es propietaria la persona jurídica. Eso es por dárselo de una manera resumida, pero esto lo vamos a aprender de mejor manera con la tarea que se va a hacer. Voy a tener que interrumpir porque ya me quedan 5 minutos para estar con ustedes. Miren, no pasé de aquí. O sea, todavía falta forma de identificarse y de las acciones, pero no hay pena. Continuamos. Perdone, ¿la patente de empresa qué dijo? Yo anticipé, si desea puede escuchar otra vez la grabación, puede escuchar la grabación y ahí va a tomar, porque hoy no ese es el tema. Entonces, al contrario, con la tarea que van a hacer, pues vamos a comprender. Entonces, yo necesito que en estos 5 minutos que me quedan, me permitan poder compartir una hoja de tarea. Esta hoja de tarea va a quedar en el programa y le voy a dar lectura ya un poco rápido, y lo que tenemos ahí es lo relacionado a, primero,
la necesidad que para el 1 de octubre, yo les anticipo, para el 1 de octubre de este año, o sea, falta como mes y medio, ustedes les voy a pedir que en grupo elaboren una escritura pública de constitución de sociedad. En los requisitos es de que debe comparecer cada uno de los integrantes del grupo como socio fundador de la sociedad. O sea, yo quiero ver los nombres de cada uno de ustedes en la sociedad. B, de los integrantes de la sociedad debe de haber como mínimo un socio industrial. Más adelante vamos a hablar qué es un socio industrial, o ustedes lo podrán preguntar en clase y con gusto el licenciado Welfer o yo vamos a responder. Se debe de indicar cuánto aporta cada uno de los socios, de los integrantes del grupo. Miren, yo aporto un terreno, yo aporto una casa, yo aporto 500 quetzales, yo aporto 1000 quetzales. Eso ustedes lo van a definir. Se debe hacer constar por parte de alguno o algunos de los socios de sus aportaciones no dinerarias. O sea, cuando no se aporta dinero, se aportan bienes. E indicar el objeto. Si se va a dedicar a la venta de vehículos, a la exportación de flores, anuncios publicitarios, a la fabricación de zapatos, al salón de belleza, a hotelería, es libre. Plazo de vigencia, cuánto tiempo va a existir la sociedad. Identificar algo que solamente lo menciono porque eso no lo hemos estudiado, pero lo vamos a estudiar. ¿Cuál va a ser el capital social, su capital autorizado, su capital suscrito, su capital pagado? Describir en la escritura pública las acciones o los certificados provisionales, identificar los derechos de los accionistas, las prohibiciones de los accionistas, describir las asambleas generales. Algo de lo que empezamos a platicar hoy, ¿eh? Y de las asambleas generales hay ordinarias, extraordinarias y totalitarias. Indicar cómo serán las convocatorias de las asambleas generales de accionistas. Describir el órgano de administración, algo que estuvieron hoy preguntando. Aquí con este administrador, si tiene o no tiene responsabilidad. Cuando ustedes elaboren la escritura pública, ahí se van a dar cuenta qué responsabilidad tiene el órgano de administración. ¿Cuál es el ejercicio social o ejercicio fiscal? Incluir lo relacionado a la reserva legal, lo concerniente a la fiscalización, la disolución de la sociedad, la liquidación de la sociedad, las disposiciones transitorias con respecto a quién estará a cargo de la representación de la sociedad. Prácticamente esos temas que están enumerados de la literal A a la S, ustedes lo van a resolver fácilmente al buscar cualquier escritura de constitución de sociedad anónima y revisan, confrontan y de esa manera van a poder armar ustedes su escritura de constitución de sociedad. Actualmente es bastante fácil, pero una cosa es que sea fácil y otra cosa es que se aprenda. Y yo necesito que, a mí no me importa si es fácil o es complicado, a mí lo que me interesa es que mis estudiantes aprendan. Y por eso es el tema 1, la escritura pública, pero tenemos algo más. 2, ¿qué tenemos que elaborar? Los formularios que se necesitan para la constitución de sociedad. Entonces consultan en internet, imprimen los formularios y los pegan a su trabajo para saber qué formularios hay que llenar cuando uno quiere hacer una sociedad. Elaboración de los edictos que se publican en el Diario de Centroamérica. Bueno, primero, ¿será que todavía publicamos edictos en el Diario de Centroamérica o no? Eso es parte de la investigación. 4, elaboración del acta de representante legal de la sociedad. Volvemos otra vez al tema del representante legal. El representante legal necesita acreditar su personería. Entonces, el ejercicio les va a permitir aprender a hacer cómo se elabora un acta notarial de representante legal de una sociedad anónima. 5, aquí viene la pregunta que me acababan de hacer. Que no me quise dar todavía una definición porque es parte del trabajo. Elaboren la patente de sociedad y la patente de empresa mercantil. Yo lo que quiero es que mis estudiantes vean cómo es una patente de sociedad y cómo es una patente de empresa mercantil. Porque cuando la vean, ustedes van a poder discernir fácilmente la diferencia entre una y otra. 6. La elaboración de los certificados provisionales y los títulos de acciones. Uno, lo más lógico es que nunca en la vida haya visto una acción. Bueno, entonces, académicamente aprovechamos para ver cómo se elaboran los certificados provisionales,
y cómo se elaboran las acciones. Luego, 7, la elaboración del esquema para constitución de sociedad. O sea, aquí lo que quiero es que mis estudiantes sepan, miren, yo necesito constituir una sociedad. ¿Cuál es el paso 1? ¿Cuál es el paso 2? ¿Cuál es el paso 3? ¿Cuál es el paso 4? ¿Cuál es el paso 5? Y en el paso 7 concluye, pero que tengan ustedes estructurado. ¿Qué más tenemos? Al final se les pide un informe. Y en ese informe se les está preguntando, voy a subir un poquito más. No, estoy dándole al revés. Más. Ahí lo que necesito en ese informe es que tomen en cuenta cuál es el patrimonio social de la sociedad y en qué se diferencia del capital social. Esto es para llamar su atención en que una cosa es patrimonio social y otra cosa es capital social. Como tenemos tiempo, tenemos clases, ustedes mismos van a ir armando sus preguntas y nosotros lo vamos a ir desarrollando en el curso varios de estos puntos. B, motivo por el cual se acordó determinada denominación social. ¿Por qué le pusieron el nombre que le pusieron a la sociedad? C, motivo por el cual se acordó determinado nombre comercial. Hoy iba a hablar de la denominación social y del nombre comercial, forma de identificarse, pero ustedes son testigos, ya no me dio tiempo, pero lo vamos a ver en la próxima clase. Luego D, circunstancia por la cual se acordó solicitar autorización para el capital social por determinado monto. ¿Por qué le hicieron por 5,000? ¿Por qué le hicieron por 10,000? ¿Por qué le hicieron por 25,000? ¿Por qué le hicieron por 5 millones? ¿Por qué le hicieron por 100 millones? Algún motivo ha de haber. E, ¿qué funciones ejercerá el socio industrial? Hay una explicación a qué se va a dedicar un socio industrial. F, ¿en qué registro se inscriben las aportaciones no dinerarias de la sociedad? O sea, si aporta un vehículo, si aporta una patente de invención, si aporta un bien inmueble, ¿en qué registros, aparte del registro mercantil, se deben de inscribir? G, breve descripción sobre lo que se dedicará a la sociedad y cómo se tiene planteado llevar a cabo, a efecto que dentro de un año puedan reportar ganancias. Si la sociedad se dedica a la venta de zapatos, bueno, ¿cuál es el plan de negocios que se tiene para que dentro de un año haya ganancias? Pues? Y así, como les puedo decir zapatos, les puedo decir comida, les puedo decir salón de belleza, les puedo decir sastrería. H, explicar por qué motivo se opta entre establecer un administrador único o un consejo de administración. Ese es un tema que vamos a analizar cuando veamos los órganos de administración. Luego, elaborar un emblema que identifique a la sociedad. ¿Las sociedades tienen emblemas? Bueno, elaborarán ustedes uno. J, indicar en qué registro se inscribe el nombramiento del representante legal. Bueno, ya sé que hay un representante legal. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y dónde lo inscribimos? En el registro mercantil. ¿Será que solo ahí? Luego, describir qué libros se deben de habilitar. Cuando se hace una sociedad mercantil, ¿qué libros hay que habilitar? Luego, el L, algo muy importante, plantear una propuesta de honorarios profesionales con sus respectivos gastos estimados. Tarde o temprano, cualquiera de ustedes le van a decir, ayúdenme a constituir una sociedad anónima. Bueno, no sabemos cuánto cobrar. Entonces, aprendamos cuánto se debería de cobrar, tomando en cuenta los gastos que hay que hacer para que sea un cobro justo y correcto en proporción al trabajo que hay que elaborar. Luego, alguna indicación de adjuntar al final del trabajo una lista en que se haga constar el nombre completo de cada participante del grupo correspondiente, para que yo sepa que trabajó o no, además de su número de carnet y la sección a la que pertenece, ya sea sección A o sección B. Y finalmente, tenemos los correos electrónicos en lo que cada grupo, según la sección a la que pertenezcan, será compartida en los salones Classroom correspondientes. Y posteriormente, les pongo fecha máxima, porque alguien puede ser que lo quiera presentar antes. Pero realmente el trabajo es para ser presentado el día viernes 8 de octubre del presente año, sin excepción. Yo sé que el día 2 de octubre, mire, licenciada, no, estamos siendo claros a partir de la presente fecha. Entonces, para concluir, ya teniendo ustedes la guía de trabajo que tienen que hacer, les pido favor que armen grupos que no sean ni menos de 5 personas, ni más de 10.
Ya cada uno de ustedes mirará si es de 5, si es de 6, si es de 7, si es de 8, si es de 9, si es de 10. Es que queremos hacer un grupo de 20. Para mí sería más fácil la calificar, pero no pueden ser más de 10. Entonces, de 5 a 10. Entonces, véanlo. El día lunes no tenemos clase. La otra semana tienen exámenes. Creo que el próximo viernes nos puede servir el periodo, básicamente para tratar de aclarar dudas del trabajo. Lic, perdón. Claro. Solo con una consulta. La redacción o el faccionamiento de la constitución de la sociedad, ¿va a ser a mano o todo va a ser a computadora? Puede ser en computadora. A mí no me interesa que sean amanuenses. Y gracias, porque a mí había omitido hacer la aclaración. No, lo pueden hacer en computadora. Miren, yo lo que necesito es que ustedes aprendan a hacerlo. Y cuando les lleguen a requerir, no se van a poner a escribir, van a buscar. Yo lo que necesito es que aprendan a buscar, a encontrar, a interpretar y a darle sentido. Entonces, sí lo pueden hacer en computadora sin ningún problema. A mí no me va a afectar nada que pongan el copy-paste, pero por eso les estoy poniendo yo el orden y los requisitos de lo que quieran, porque a mí me interesa que piensen. Y solamente cuando yo le digo, mire, ¿por qué le puso ese nombre a la sociedad? Explíqueme algo razonable. Pues ahí tendrán que ver. Ahí es donde me desquito de los copy-paste que puedan estar haciendo. Entonces, damas y caballeros, me tengo que retirar, trasladarme al otro salón virtual y nos estamos saludando el próximo viernes. Que tengan Buenas noches, licenciado. Muchas Buenas noches, gracias. licenciado. Podemos Gracias. tomarle la foto. Gracias, Gracias, licenciado. Buenas noches. Licenciado, De ahí ¿será que empiezan a usted ganar tus grupos, compañeros. Feliz noche.